Descargo de responsabilidad. Todo el material, historia, diálogos e ilustraciones, utilizado en este vídeo pertenece a sus legítimos dueños. Este canal no reclama propiedad sobre la obra original. El propósito de este vídeo es meramente divulgativo y de apreciación hacia la novela ligera. Créditos a sus respectivos autores y artistas. Capítulo 11, ¿qué es realmente la Asociación de Ayuda Mutua? Rachel había trabajado en Pearson Hartman durante 3 años. Durante ese tiempo, se sentó frente a socios directores de Goldman Sachs, tramitó contratos de servicios profesionales para 2 empresas de la lista Fortune 100 y, en una ocasión, le entregó una taza de café a un exsecretario del Tesoro sin derramarla, lo que ella consideró un auténtico logro profesional. No se impresionaba fácilmente. A las 8:15, ya estaba impresionada. Llegaron de 1 en 1 o de 2 en 2, como cuando la gente se siente lo suficientemente cómoda en un lugar como para no necesitar coordinar su entrada. Todos saludaron a Martín de la misma manera, el apretón de manos que se convirtió en un medio abrazo, la palmada en la espalda, esa particular sintonía entre personas que se conocían antes de convertirse en quienes eran ahora. Y cada uno, mientras Rachel asociaba un rostro con un nombre, añadía un sutil toque de realce a su velada. Reid Hoffman. LinkedIn. Ella había tramitado un contrato que hacía referencia a LinkedIn 2 semanas antes. La valoración de mercado en el memorando de discusión, 400 millones y en aumento. Aceptó una copa de champán de un empleado del hotel y se colocó ligeramente detrás del hombro derecho de Martín, lo suficientemente cerca como para ser presentada, pero lo suficientemente lejos como para observar, manteniendo una expresión agradable y la mente en constante actividad. Reconoció al tipo de Microsoft por un perfil en el Journal. Había visto al fundador de Yelp en un artículo de Wired que le había reenviado su compañera de cuarto de la universidad. El cofundador de TripAdvisor había testificado ante un subcomité del Senado 6 meses antes, ella había leído la transcripción para un informe de investigación. 13 hombres. Una cartera combinada que, si sus cálculos eran correctos, y lo eran, siempre hacía los cálculos, representaba entre 60 y 80 mil millones de dólares en valor de mercado actual. Esta mañana le había dicho a su jefe que necesitaba encontrar clientes. Pensaría en eso más tarde. El último coche llegó a las 8:32. Mark Zuckerberg salió primero, con un atuendo propio de alguien que, alrededor de los 19 años, decidió que no quería invertir su tiempo en elegir su ropa, vaqueros oscuros, camiseta gris y una chaqueta que se había puesto para la ocasión. Le siguió Priscilla Chan, con un vestido verde oscuro que sugería que ella no había tomado la misma decisión sobre su vestimenta, y que le sentaba mucho mejor. 1. Mark divisó a Martín a 15 pies de distancia y acortó la distancia a un ritmo que denotaba un entusiasmo genuino más que una calidez fingida. Martín. Lo dijo como quien llama a alguien que lleva 3 meses queriendo llamar. El abrazo fue de verdad, de esos fuertes, con un par de palmadas en la espalda. Te lo digo siempre, Nueva York te va a petrificar. Ven a Palo Alto. Construiremos algo. Ya has construido algo, dijo Martín, apartándose. Tiene 400 millones de usuarios. No me necesitas. Necesita un asesor jurídico general que no me tenga miedo. Contrata a alguien que cobre más que yo y se acostumbrarán. Martín miró a Priscilla. Ahí está. La expresión que cruzó su rostro fue la calidez particular de alguien a quien le agrada genuinamente la persona que mira, espontánea e inmediata. Dio un paso al frente, y Priscilla lo recibió a medio camino, el saludo, un abrazo sincero, un beso en la comisura de los labios, tuvo la naturalidad de 2 personas que han compartido suficientes momentos difíciles como para haber forjado algo real. 1. Te ves exactamente igual, dijo Martín. Es injusto para todos los demás. Pareces el dueño del edificio, dijo Priscilla. Lo cual también es injusto para todos los demás. Se apartó un poco y lo observó con la franqueza de un médico que siempre, de alguna manera, está haciendo una evaluación. He oído hablar de Sophie. La expresión de Martín se ajustó ligeramente. Iba a explicarte lo de Sophie. No fue Sophie, dijo Priscilla con la paciencia de quien corrige un error persistente.
Fue Fiona. A Sophie le pareció gracioso. Fiona, repitió Martín. Fiona tiene ideas sobre cómo terminó. Tenía un vuelo a las 6 de la mañana. Eso no es. Estaba teniendo en cuenta el sueño de todos. Priscila lo miró fijamente durante un largo rato. Martín. Lo sé. ¿Cuántos de mis amigos? Esta no es la conversación para el vestíbulo. Se inclinó hacia atrás y con delicadeza atrajo a Rachel hacia adelante por el codo. Priscila, ella es Rachel Sein. Lleva aproximadamente 2 semanas gestionando mi vida profesional y ya la ha organizado mucho mejor de lo que estaba antes. Rachel extendió la mano. Es un verdadero placer conocerte. Lamento que los preparativos hayan sido tan apresurados, si hubiera tenido más tiempo, habría. Es perfecto, dijo Priscila con calidez, y lo decía con la sinceridad con la que uno piensa las cosas cuando no se lo plantea. No te disculpes. Martín trabaja con 36 horas de antelación. Todos los que trabajan con él tienen en cuenta ese margen de tiempo. Estoy aprendiendo eso, dijo Rachel. Priscila sonrió. Estarás bien. Ven a sentarte conmigo mientras hacen lo suyo. Miró a Martín. Formato habitual. Primero la reunión. 20 minutos, quizás 30. Luego la cena. Priscila asintió como si esto confirmara algo que ya sabía, y luego entrelazó su brazo con el de Rachel con la franqueza natural de quien juzga rápidamente a las personas y, al parecer, ya había tomado una decisión. Vamos. El champán está bueno y quiero saber cómo es trabajar para él. Martín los vio marcharse y luego miró a Mark. Le va a contar cosas a Rachel, dijo Mark. Probablemente. ¿Estás de acuerdo con eso? Martín lo pensó. Rachel es discreta. Y de todas formas iba a descubrirlo casi todo. Se arregló la chaqueta. Vamos. Hagámoslo. Mark se puso a su lado camino del ascensor. Sabes que estoy en medio de una conversación sobre la serie D. Sobrevivirás. La gente de Seattle son compradores serios. La gente de Seattle siempre es seria. Es el noroeste del Pacífico. La seriedad es parte del clima. Martín pulsó el botón del ascensor. Esto es más importante. Mark no discutió esto, lo cual decía mucho. En la planta baja, el bar del vestíbulo se había organizado en un agradable grupo de mujeres, parejas, novias, 2 esposas, que mantenían la conversación típica de cuando un grupo de personas muy inteligentes, que no se conocen entre sí, disfrutan de buen champán y 2 horas de charla. Todo iba bien. Y seguiría yendo bien. Priscila condujo a Rachel hacia un par de sillas ligeramente apartadas del grupo principal, con la soltura de alguien que ha aprendido a mantener conversaciones privadas en espacios semipúblicos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rachel una vez que se hubieron acomodado. Por supuesto. ¿Qué ocurre realmente en la reunión de arriba? Priscila giró lentamente su copa de champán entre ambas manos. ¿Cuánto te ha contado sobre la asociación? Casi nada. Dijo que empezó en Harvard. Que era una auténtica red de ayuda mutua, no un club de contactos. Rachel hizo una pausa. Dijo que el apodo de estratega tenía una larga historia. Priscila la miró con una expresión que Rachel no pudo descifrar del todo, estaba sopesando algo, tomando una decisión. En resumen, dijo Priscila, Martín pasó 4 años en Harvard ayudando discretamente a la gente a crear cosas. Hizo una pausa. LinkedIn, Martín vio lo que Reid intentaba hacer en su 3er año, identificó el problema estructural específico que Reid no podía resolver, se sentó con él durante 2 fines de semana y lo solucionó. Reid le dio un porcentaje de la empresa. Martín no lo pidió, Reid insistió. Dio un sorbo a su vaso. Facebook, Martín y Mark se conocieron en un seminario de ética en su 2.º año. Mark llevaba 3 meses creando lo que se convertiría en Facebook y estaba a punto de tomar una decisión sobre la estructura de propiedad que habría creado un problema legal 2 años después. Martín lo detectó. Pasó una semana ayudándolo a reestructurarla correctamente antes de que fuera irreparable. Dejó el vaso. El 1%. El mismo acuerdo. 2.
Rachel logró mantener el rostro inmóvil con cierto esfuerzo. Él no fundó ningún club, continuó Priscilla. Simplemente siguió ayudando a la gente. Y las personas a las que ayudaba seguían hablando entre sí. En algún momento lo formalizaron, le pusieron un nombre, empezaron a reunirse con regularidad, pero la estructura siempre fue la misma. Ayuda mutua, ayuda real, no la que se fingía. ¿Y las acciones?, dijo Rachel con cautela. El 1% de cada empresa. No diluible antes de la salida a bolsa. Su condición siempre fue la misma, no quería el dinero. Cada acción se transfiere a la Fundación Hope. Priscilla observó cómo Rachel asimilaba esto. Yo dirijo la fundación. Financia programas de educación primaria en comunidades con escasos recursos, actualmente centrada en la zona rural de los Apalaches, el delta del Mississippi y algunas partes del África subsahariana. Rachel reflexionó sobre esto por un momento. 13 empresas. Una valoración combinada conservadora ronda los $70.000 millones y sigue en aumento. El 1% de esa cantidad, sin diluir, antes de la salida a bolsa, se invirtió en una fundación que financiaba escuelas. Nunca ha tocado el dinero, dijo ella. Ni un dólar, dijo Priscilla, volviendo a coger su vaso. No lo quiere. Tiene su sueldo, sus honorarios por consultoría, lo que gane con las inversiones que realiza directamente. Con eso le basta. El dinero de la fundación no es suyo, se aseguró legalmente de ello antes de aceptar la primera participación. 6. Rachel pensó en el cheque que había manejado esa tarde. La factura del hotel, $739, la forma en que él la había escrito sin dudarlo y se la había entregado como si fuera algo que simplemente había que hacer. El Camaro en un garaje de Red Hook, comprado por $4.000 antes de que nadie supiera lo que Transformers haría con el valor de los Camaro del 73. El hombre poseía una fortuna de varios cientos de millones de dólares en activos y líquidos y vivía en un apartamento en Queens con 2 físicos y un grupo rotativo de sus amigos. 3. Ella miró su copa de champán. ¿Por qué me dices esto?, preguntó ella. Priscilla consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Porque en los 12 años que Martín fundó la asociación, hemos celebrado 14 de estas reuniones. Esta noche es la primera vez que trae a alguien de su vida profesional. Miró a Rachel a los ojos. No es una cita. No es una amiga. Es su secretaria. La persona a la que ha decidido confiarle su agenda, los archivos de sus clientes y, al parecer, también las facturas del hotel. Inclinó ligeramente la cabeza. Eso significa algo. Él no hace las cosas sin motivo. 5. Rachel asimiló esto. Además, añadió Priscilla con el tono cuidadoso de quien ofrece una visión completa, es realmente pésimo en las relaciones. No es cruel ni deshonesto, simplemente es incapaz, por naturaleza, de dejar que esa parte de su vida se asiente. Lo quiero y me saca de quicio. Quiero que tengas toda la información. Rachel miró las puertas del ascensor al otro lado del vestíbulo. Tomado nota. En la planta superior, la suite se había reorganizado para adaptarse a la forma de trabajar, sillas dispuestas en un círculo informal, bebidas en la mesita auxiliar y el servicio de catering del hotel en la habitación contigua. 13 hombres que, entre todos, habían construido cosas que cientos de millones de personas usaban a diario, estaban sentados con la naturalidad de quienes ya no tenían nada que demostrarse mutuamente. Martín se situó en el centro del círculo y distribuyó las carpetas. Acuerdos de autorización legal personal. Condiciones estándar, representación en asuntos personales, no corporativos, ya que ustedes cuentan con juntas directivas y asesores legales para ello. Los honorarios se calculan en función del patrimonio neto actual, que basado en las valoraciones públicas más recientes. Si las cifras no coinciden, hablen con Rachel después y ella ajustará la documentación. Los observó mientras abrían las carpetas. Observó la habitación. Nadie leía más allá de la primera página antes de coger un bolígrafo. Había dedicado una década a construir esto. No de forma ostentosa, ni de una manera que pudiera confundirse con ambición o estrategia,
sino simplemente ayudando en silencio a la gente a resolver problemas porque él veía las soluciones y ellos no, y porque la versión de sí mismo que había llegado a esta vida con el recuerdo de otra había comprendido desde el principio que lo único que valía la pena construir era algo que perdurara más allá de uno mismo. Cogió su vaso. Antes de comer, dijo, quiero darles algo en que pensar. La sala se calmó. Los bolígrafos cayeron. Martín tenía toda la atención que tenían, como siempre la tenía en esas salas, no porque la exigiera, sino porque cada uno de los miembros de ese círculo había tenido al menos una experiencia de ignorar lo que decía Martín Scott y arrepentirse, y la lección les había quedado grabada. Merrill Lynch está vendiendo posiciones en CDS vinculadas a valores hipotecarios residenciales, dijo. Posiciones importantes. Y no son los únicos, estoy viendo movimientos similares en otras dos grandes instituciones. El patrón no es de cobertura. El patrón es de liquidación. Hizo una pausa. Alguien cree que tiene un problema muy grande y está intentando que sea el problema de otro antes de que la situación se complique. 2. La habitación estaba en silencio. Reid Hoffman se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás hablando de vivienda? Hablo de lo que sucede cuando el mercado inmobiliario se desploma. Lo cual creo que es más probable de lo que la mayoría de la gente está calculando actualmente. Martín mantuvo un tono de voz firme. No les estoy diciendo que hagan nada en concreto. Les estoy diciendo lo que veo y les pido que lo tengan en cuenta en sus planes para los próximos 18 a 24 meses. Miró a su alrededor. Si estoy en lo cierto, el entorno de gasto cambia. La gente reduce sus gastos en cosas caras. Se aferran a las baratas y fiables, streaming, videojuegos, plataformas sociales. Dejó que la reflexión resonara. Cosas que, casualmente, todos ustedes están desarrollando. 1. El fundador de Yelp, Jeremy Stoppelman, que había estado sentado con los brazos cruzados, los descruzó. ¿Qué tan seguro te sientes? Tengo la suficiente confianza como para decírtelo, dijo Martín. Pero no la suficiente como para estar seguro. Observa a Merrill. Observa a Bear Stearns. Si empiezas a ver llamadas de margen y alguien te ofrece la oportunidad de comprar valores respaldados por hipotecas a lo que parece un descuento. No, dijo Mark rotundamente. No lo hagas, asintió Martín. Peter Thiel, que había estado escuchando con la expresión de alguien que realiza un cálculo en paralelo, dijo, ¿y si la Reserva Federal intenta estabilizar? Entonces se vuelve más lento y prolongado en lugar de más rápido y corto. De cualquier manera, llega. Martín tomó su vaso. Planifique en consecuencia. Proteja la pista de aterrizaje. No permita que el entusiasmo por su trayectoria de crecimiento lo haga vulnerable a un entorno crediticio al que no le importan sus cifras de usuarios. La habitación lo absorbió. Entonces Reid alzó su copa. Por el estratega. Por el estratega, exclamó la sala al unísono, entrecortado, de 13 personas que lo decían en serio. Martín bebió. Fuera de las ventanas de la suite, Nueva York se extendía en todas direcciones, iluminada, implacable, completamente indiferente a la pequeña reunión que tenía lugar en la suite del piso 41 de un hotel de Midtown, donde a 13 personas se les acababa de comunicar, con el lenguaje mesurado de alguien que había interpretado correctamente las señales, que se avecinaba una ola muy grande. 2 años después, recordarían aquella noche. Capítulo 12, la mañana siguiente. La recepción terminó como suelen hacerlo las buenas, no con una parada repentina, sino con una disminución gradual de la asistencia, con la gente marchándose de dos en dos con la satisfacción de una velada que había cumplido lo prometido. Hacia las 11:30, la sala se había reducido al grupo más pequeño que siempre queda al final de este tipo de eventos, las personas que realmente se caían bien, en lugar de las que habían venido a hacer contactos. Martín estaba en el balcón con una copa de champán que habían rellenado 2 veces sin que él se diera cuenta, mirando a Manhattan haciendo lo que Manhattan hace a medianoche, resplandeciente, indiferente, produciendo su particular tipo de hermoso ruido. Desde esa altura, la ciudad parecía un circuito impreso. Lo cual, según él, siempre fue apropiado.
Escuchó a Rachel salir detrás de él. Se quedó un momento de pie junto a él, en la barandilla, sin decir palabra, contemplando el mismo paisaje, y él tuvo la impresión de que ella aún estaba asimilando lo ocurrido esa noche, ordenándolo todo en las categorías correspondientes, conciliando lo que había aprendido con lo que había supuesto. Enhorabuena, dijo finalmente. 13 acuerdos de autorización personal. Firmados antes de la cena. Levantó su copa. Creo que eso cuenta como récord. Martín rozó su copa con la de ella. No se lo digas a Louis. Encontrará la manera de convertirlo en una competición. Permanecieron en un cómodo silencio por un momento. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rachel. Normalmente no se pide permiso. Este parece merecerlo. Él la miró. Adelante. ¿Por qué no eres uno de ellos? Asintió hacia la suite, donde, a través de las puertas de cristal, Reid y Mark conversaban animadamente sobre algo. Till intentaba convencer a Eduardo, quien parecía impasible. Claramente podría serlo. Tienes las relaciones, comprendiste la tecnología antes que la mayoría, podrías haber tomado esas acciones y haber construido algo. Habría sido un desgraciado, dijo Martín con sencillez. Volvió a mirar la ciudad. He visto a la gente que me importa pasar la vida persiguiendo algo que se mueve en cuanto se acercan a ello. El saldo aumenta y la ansiedad por ese saldo crece proporcionalmente. Giró lentamente su copa de champán. Yo viví algo parecido, en cierto modo. Antes. Y tuve la oportunidad de tomar otras decisiones. Se encogió de hombros. Así que lo hice. Rachel asimiló esto. La fundación. La fundación es de Priscilla, dijo con firmeza y sinceridad. Yo establecí la estructura. Ella construyó todo lo que importa. Pero la idea. Fue fácil. Tener una idea es lo más sencillo. La miró. Lo que hace Priscilla, identificar las escuelas adecuadas, los programas adecuados, lidiar con los administradores locales, asegurar la transparencia en la financiación, ese es el verdadero trabajo. Yo solo firmé algunos papeles. Rachel lo miró con la expresión de alguien que estaba decidiendo si rechazar esa caracterización y llegando a la conclusión de que él se sentía demasiado cómodo con ella como para cambiarla esa noche. ¿Sabes?, dijo ella, mi padre tenía un dicho, sé siempre la persona más inteligente de la mesa, o busca una mesa donde no lo seas. Martín sonrió, una sonrisa genuina y sincera. ¿Qué mesa prefería? La segunda. Dijo que era más interesante. Parece alguien que me caería bien. Martín alzó su copa. Por tu padre. Rachel levantó la suya. A su muy inoportuna sabiduría. Ellos bebieron. Debajo de ellos, una hilera de taxis amarillos se movía al ritmo intermitente característico del centro de la ciudad a medianoche, transportando a los trabajadores nocturnos de un lugar a otro, indiferentes a todo lo que sucedía por encima de ellos. Martín se sentía demasiado cómodo y era demasiado sensato como para intentar ir a Queens a medianoche. Reservó una habitación en el hotel, a precio de empresa, Rachel lo tramitaría el lunes, y durmió plácidamente, como quien ha tenido un día realmente bueno. A las 8:30 de la mañana siguiente, ya estaba de vuelta en el edificio de apartamentos, con la bolsa de viaje al hombro y la chaqueta del traje sobre el brazo, con la intención de ducharse, cambiarse y estar en la oficina a las 10. Escuchó el problema antes de llegar al cuarto piso. ¿Entiendes lo alarmante que es eso? No se hace eso. La voz de Penny. Y debajo, las respuestas en un registro más bajo de Leonard tratando de explicar algo que claramente no le estaba saliendo bien, y Sheldon añadiendo información que no mejoraba la situación. Martín abrió la puerta de la escalera y los encontró a los tres en el pasillo, Penny de cara a la puerta de su apartamento con los brazos cruzados y la expresión de alguien que había estado asustada y había convertido el miedo en motivación, Leonard haciendo lo que hacía cuando se sentía culpable, que era ponerse de pie con los hombros ligeramente levantados como si se preparara para el impacto, y Sheldon, que parecía estar explicando algo sobre las fosas nasales. Y los patrones recurrentes de ronquidos en mujeres de su edad suelen ser indicativos de apnea del sueño leve o de un tabique desviado, ambos problemas tratables con la atención médica adecuada.
Sheldon. Martín entró en el pasillo. Las tres cabezas se giraron. Ayúdenme a explicarles a estos dos por qué lo que hicieron es aterrador, dijo Penny de inmediato. Martín dejó su bolso en el suelo. Explícamelo paso a paso. La explicación llegó por capas, la versión de Leonard, que lo acusaba de culpabilidad, la versión de Sheldon, basada en los hechos, y la deducción de Martín, que rellenaba los huecos entre ambas. Los muebles que Penny había pedido llegaron ayer por la tarde. Leonard y Sheldon la ayudaron a subirlos. Al entrar en su apartamento, Sheldon observó el interior y percibió lo que Martín interpretó como una crisis organizativa inmediata y evidente: ropa sobre las sillas del comedor, una caja de pizza abierta en el sofá con 2 rebanadas dentro, una planta suculenta en maceta que de alguna manera había sido trasladada al baño con la tierra parcialmente esparcida por el suelo. Según su propio relato, Sheldon no había podido dormir. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, recuperó la llave de repuesto que Penny les había dado para emergencias, entró en su apartamento y comenzó a ocuparse de la situación. Leonard se despertó, oyó ruidos, investigó, no logró disuadir a Sheldon y se unió a él argumentando que era peor tener a Sheldon solo en el apartamento de otra persona que tenerlo bajo supervisión. Penny se despertó a las 7 y encontró su apartamento reorganizado y a 2 físicos terminando la cocina. Correcto, dijo Martín. Primero miró a Penny. Tenías todo el derecho legal a estar alarmada. Entrar en la casa de alguien sin permiso, incluso con una llave que te dieron, en plena noche mientras duermen es algo grave, y tu reacción es completamente razonable. La expresión de Penny confirmó que esa era la apertura correcta. Se volvió hacia Leonard y Sheldon. Tenían buenas intenciones, y Sheldon, entiendo por lo que estabas pasando, pero la intención no determina el impacto. Lo que hiciste la asustó. Eso importa más que el motivo. Mantuvo la mirada fija en Leonard, luego en Sheldon. Una disculpa sincera y específica. No una explicación disfrazada de disculpa. Entendido. Leonard asintió de inmediato, con el alivio de alguien a quien se le han dado instrucciones claras. Sheldon lo consideró durante aproximadamente 3 segundos, lo que para él equivalía a una reflexión genuina. Entiendo que el impacto de mis acciones fue angustioso, aunque las acciones en sí mismas fueron. Sheldon. Me disculpo por haber entrado en su casa sin su conocimiento y por las molestias que le causé. No fue apropiado, independientemente de mis intenciones. Penny miró a Sheldon con la expresión de alguien que no esperaba que esa frase saliera de esa persona. De acuerdo, dijo ella tras un instante. Bien. Pero, señaló a Martín, te quedas con la llave de repuesto a partir de ahora. Ya lo estamos planeando, dijo Martín. Y si alguno de ellos quiere entrar en mi apartamento por cualquier motivo, primero me lo piden. Totalmente razonable. Totalmente razonable, repitió Leonard con sinceridad. Sheldon abrió la boca. Martín lo miró. Sheldon cerró la boca. Martín se duchó, se cambió de ropa y se puso su ropa de sábado, unos vaqueros oscuros, una camiseta Henley azul marino ajustada, con el particular alivio de no llevar un traje de 3 piezas, y al salir se encontró con el apartamento vacío. 1. La puerta de Penny, al otro lado del pasillo, estaba abierta. Cruzó la puerta y entró, sorteando la geometría de cartón de los muebles desmontables en distintas fases de montaje. El apartamento estaba cobrando forma de verdad, había elegido bien, las piezas combinaban, el espacio era suyo de una manera que no lo era 2 días antes. Penny estaba sentada en el suelo con una hoja de instrucciones y un destornillador, intentando montar algo que, según el diagrama, era un soporte para televisión, pero que le estaba dando problemas. Howard y Raj estaban sentados a la mesa con una segunda hoja de papel, con las cabezas juntas, hablando en la jerga rápida y superpuesta de personas que llevan el tiempo suficiente resolviendo problemas juntas como para haber omitido el tejido conectivo. Leonard estaba con su teléfono, leyendo algo, con la expresión de alguien que espera ser útil. ¿Qué está pasando?, dijo Martín. Penny levantó la vista con la expresión de alguien que había aceptado su situación. Han decidido que mi soporte para la televisión es un reto de ingeniería. Desde la mesa del comedor,
Howard se giró. ¿Eres abogado, Martín? Esto es un problema de ingeniería estructural, de soporte de carga, de gestión de cables. Señaló la hoja de instrucciones con un gesto que rozaba el desdén. El diseño del fabricante es lamentable. Lo estamos mejorando. En la tienda tenía buen aspecto, dijo Penny, sin dirigirse a nadie en particular. Tenía buen aspecto, dijo Howard, volviéndose. Ese es el problema. La estética enmascara la mediocridad estructural. Dio un golpecito a la hoja de instrucciones. Fíjense en esto, no hay canalización de cables, el panel trasero es de aglomerado decorativo que se deformará en 2 años, y la distribución de la carga para cualquier cosa que supere los 18 kilos es. ¿Y si solo quiere un soporte para la televisión?, dijo Martín. Entonces debería haber ido a IKEA, dijo Howard con la serenidad de alguien que ya había superado esa cuestión. 1. Raj levantó la vista brevemente. Podríamos añadir un sistema de altavoces. Pasar los cables por aquí, añadir un repetidor de infrarrojos para que el mando a distancia siga funcionando, y si reforzamos la repisa inferior podemos colocar un subwoofer. 1. Refrigeración líquida, dijo Howard. Obviamente, refrigeración líquida, dijo Raj. Espera, no, la bomba de agua. Desvíalo externamente, coloca el depósito. Ambos asentían con la cabeza, y la conversación se aceleraba hasta alcanzar la frecuencia que Martín reconocía como el punto de no retorno, donde el problema se había vuelto más interesante que la solución y el objetivo original se había convertido en un recuerdo lejano. Miró a Penny. Penny lo miró. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se olviden de que existo?, dijo en voz baja. Aproximadamente 4 minutos, dijo Martín. Más o menos. Como si lo hubiera invocado, Howard se puso de pie. Tenemos que ir a buscar repuestos. Raj, tú conduces, dijo Leonard, guardando su teléfono y poniéndose de pie con la energía entusiasta de alguien que había estado esperando ser incluido. Yo iré a buscar el coche, dijo Raj. Voy a buscar mi chaqueta, dijo Howard. Voy a hacer una lista, dijo Leonard. Los tres se dirigían hacia la puerta con la coordinación y la determinación de personas en una misión que, en algún momento de los últimos 8 minutos, se había convertido en suya. 1. Volvemos en 1 hora, dijo Leonard, dirigiéndose a la sala general, que ya estaba a medio camino de la salida. La puerta se cerró. Martín y Penny estaban en el apartamento, rodeados de cartón, hojas de instrucciones y piezas de muebles apiladas por alguien que, a pesar de todo, había hecho un trabajo de preparación razonablemente lógico. Penny miró la hoja de instrucciones que tenía en la mano. Miró la pila de piezas. Miró a Martín. Me ayudarás a construirlo, ¿verdad? Martín recogió un destornillador del suelo. Para eso están los vecinos. Penny se sentó con las piernas cruzadas junto a la pila más grande de piezas y le entregó la hoja de instrucciones. Espero que seas mejor siguiendo instrucciones que ellos. Fui a la Facultad de Derecho, dijo Martín, sentándose al otro lado. He leído documentos mucho más confusos que este. Penny resopló. Eso no es decir mucho. Sí, lo es. Encontró el paso 1 y orientó correctamente el primer panel. Pásame ese soporte, el que parece una L al revés. Penny lo encontró y se lo entregó. De 2 personas por un instante yendo algo juntas, la ciudad seguía su curso de fin de semana fuera de la ventana, y la tenue luz de la mañana se filtraba por el suelo. Gracias, dijo Penny después de un rato. No por el soporte para la televisión. ¿Para qué específicamente? Ella le entregó la siguiente pieza sin que él la pidiera. Por ser normal. Martín pensó en su mañana, la suite del hotel, el champán, 13 fundadores de empresas tecnológicas firmando acuerdos legales antes de una cena con servicio de catering, una conversación en un balcón sobre el inminente colapso del mercado inmobiliario. Estoy trabajando en ello, dijo. Penny se rió. Su risa llenó la habitación, como siempre lo hacía. Afuera, la ciudad seguía su curso. El Camaro permanecía en el garaje, a la espera de lo que Leonard tuviera planeado para él. En algún lugar de la ciudad,
Caroline Channing comenzaba su primer turno en un restaurante de Williamsburg. Y en una suite del piso 41 de un hotel en Midtown, el personal de servicio de habitaciones recogía los restos de una cena que, en apenas 2 horas, había transformado por completo la carrera legal de una abogada de 23 años de Queens. 2. Martín apretó el primer soporte. Devolvió la hoja de instrucciones. Segundo paso, dijo. Capítulo 13, de vuelta al restaurante. Jessica Pearson tenía una forma particular de sentarse cuando reflexionaba sobre algo importante, muy quieta, muy erguida, con ambas manos planas sobre el escritorio frente a ella, como un cirujano coloca las manos antes de lavarse las manos para la cirugía. Martín había aprendido a interpretar esa postura como la de alguien cuya mente iba más rápido que sus expresiones. La sostuvo durante un buen rato después de que él dejara las 14 carpetas sobre su escritorio. Harvey fue llamado 20 minutos después. Lois Litt otros 10 minutos más tarde, algo que Martín sabía porque Donna, la secretaria de Harvey, que tenía la perspicacia de una controladora de tráfico aéreo, le había enviado a Rachel un mensaje de texto de 2 palabras que decía simplemente, Lois también. Los 3 estuvieron en la oficina de Jessica durante la mayor parte del día. Martín lo pasó en su escritorio, revisando los archivos del caso de defensa por asesinato, y esperó. La reunión a la que fue convocado a las 4:30 fue, para los estándares de Pearson Hartman, sorprendentemente breve. Jessica estaba sentada detrás de su escritorio. Harvey ocupaba una de las sillas de enfrente con su habitual soltura, la postura de un hombre que había estado en esa habitación suficientes veces como para sentirse cómodo en ella. Lois estaba sentado en la otra silla con la postura de un hombre que siempre se preocupaba por cómo se sentaba en las habitaciones. Las 14 carpetas estaban apiladas en la esquina del escritorio. Omitámonos la parte en la que te pregunto cómo lo has conseguido, dijo Jessica, porque sospecho que la respuesta es más complicada de lo que el tiempo del que disponemos, y prefiero hablar de lo que haremos al respecto. Martín se sentó. De acuerdo. 26 millones en contratos de servicios profesionales. 13 clientes que, en conjunto, representan el sector de mayor crecimiento de la economía estadounidense. La voz de Jessica era imperturbable. Y detrás de cada uno de esos clientes, el potencial de contratos corporativos que transformarían los ingresos de esta firma. Eso es correcto. Harvey lo observaba con la atención específica que reservaba para las cosas que le resultaban genuinamente interesantes. Lois, en cambio, lo observaba con una expresión diferente, esa compleja mezcla de admiración y ansiedad competitiva que caracterizaba la actitud de Lois Litt cuando veía a alguien hacer algo bien. Llevas aquí 12 días, dijo Lois. 13, dijo Martín amablemente. Luis abrió la boca. La cerró. La cuestión de la normativa, dijo Jessica, retomando el tema, es sencilla. Por el valor del contrato, usted cumple los requisitos para ser socio principal. La cuestión práctica es más compleja. Usted tiene 27 años, lleva aquí menos de 2 semanas, y tengo 37 abogados en esta planta que llevan una década trabajando para convertirse en socios. 5. Entiendo la imagen que proyectan, dijo Martín. ¿Qué quieres? Preguntó Harvey. Fue lo primero que dijo en la reunión, con la franqueza de quien va directo al grano y pregunta lo único que importaba. Martín lo miró. Quiero ser útil para esta firma. Quiero clientes bien atendidos. Y quiero un camino claro para convertirme en socio principal en 2 años. Hizo una pausa. No tengo prisa. No necesito el título esta semana. Necesito que los clientes sepan que su trabajo está en manos de alguien con respaldo institucional. Harvey miró a Jessica. Jessica miró las carpetas. Lois miró a Harvey, luego a Martín, luego a la distancia media, haciendo algún cálculo. Abogado senior, dijo Jessica. Con efecto inmediato. Su estructura de comisiones cambia al 60% para honorarios personales y al 50% para honorarios corporativos. La posibilidad de ascender a socio senior se abre en 24 meses, sujeta a su desempeño. Sostuvo su mirada. Nueva oficina. Piso 43. 1.
En el mismo piso que Harvey y Lois. Uno más abajo que Jessica. Eso funciona, dijo Martín. Esa misma tarde se mudó de oficina. El piso 43 tenía un ambiente distinto al del 38º, más tranquilo, más pausado, con la sensación de un lugar donde la gente había dejado de necesitar demostrar nada y simplemente había empezado a hacer las cosas. Su nueva oficina tenía ventanales que iban del suelo al techo y daban al sur, lo que significaba que en días despejados se podía ver hasta el puerto. Rachel reorganizó el sistema de archivo en aproximadamente 90 minutos, lo que Martín sospechaba que era más rápido de lo que le había llevado al anterior inquilino descifrar cómo funcionaban los interruptores de la luz. A las 8 de la noche seguía en su escritorio. A las 10 había terminado la reseña en la que estaba trabajando. A medianoche decidió que necesitaba comer algo que no fuera un sándwich de sala de conferencias y que su apartamento en Queens le resultaba menos atractivo de lo habitual. Le dijo al taxista que era de Williamsburg. El barrio seguía su curso habitual. Las manzanas alrededor del restaurante tenían esa energía nocturna tan particular de un lugar que nunca se había gentrificado del todo, aún un poco impredecible, que conservaba la esencia de la ciudad antes de la llegada del dinero. Martín caminó la media cuadra desde el taxi con las manos en los bolsillos, la chaqueta abotonada, esquivando a un grupo de personas fuera de un bar que mantenían una conversación tan animada que no podía esperar hasta la mañana. Una mujer con tacones poco prácticos se acercó a él desde una puerta, examinó su traje con la profesionalidad de quien presupuesta un servicio y sonrió. Martín le dedicó un gesto amable con la cabeza y siguió caminando. Esta noche no. Tú te lo pierdes, guapo. Probablemente, asintió, sin disminuir la velocidad. Empujó la puerta del restaurante para entrar. El lugar tenía ese encanto particular de un restaurante nocturno, las luces un poco demasiado brillantes, los pocos clientes que quedaban, ya muy cansados o hartos de la noche, y la cocina trabajando a marchas forzadas al final de su turno. Olía a café, a comida frita y a algo frito, un aroma que, a medianoche, resultaba bastante apetecible. La primera persona que vio fue el hombre que estaba detrás de la caja registradora, a la izquierda de la entrada, un hombre mayor, negro, con auriculares de DJ colgados al cuello como si fueran la medalla de un campeón retirado, leyendo algo en un teléfono destartalado con la serena satisfacción de un hombre que sabe exactamente dónde quiere estar. 1. Levantó la vista, vio a Martín y realizó una evaluación minuciosa que comenzó por los zapatos y terminó por la cara. Vaya, miren eso, dijo. Alguien fue y nos mandó a Orlando Bloom con traje. Martín sonrió. Lo aceptó. Se acercó a la caja y extendió el puño. Martín. Earl, dijo el anciano, dándole un golpecito con la solemne satisfacción de quien confirma una sospecha. Cajero semi-retirado, una auténtica decepción en la industria musical y el último hombre honesto de Williamsburg. Asintió hacia las mesas. Un consejo amistoso, jovencito, siéntate en la mesa de la ventana. La nueva chica rubia todavía está aprendiendo a distinguir entre lo que piden los clientes y lo que les sirve. A estas horas, no querrás ser un conejillo de Indias. La chica rubia nueva es amiga mía, dijo Martín. Earl cerró los ojos brevemente. Siempre lo mismo. No te preocupes, dijo Martín, dando una palmada en el mostrador. Estabas mirando hacia afuera. Ese es el instinto correcto. Earl lo aceptó con la dignidad de quien asimila con elegancia una pequeña derrota. Martín encontró la mesa junto a la ventana y se sentó. La camarera que apareció no era Caroline. Llegó como un huracán, rápida, directa, completamente cómoda ocupando el espacio, con la energía de alguien que se había reconciliado con todos los aspectos de este trabajo, excepto con los que tenían que ver con los clientes. Cabello oscuro, una figura que su uniforme no hacía más que realzar, y ojos que habían evaluado a Martín de forma instantánea y exhaustiva antes incluso de que llegara a la mesa. Dejó caer el menú sobre la mesa con la precisión relajada de alguien que lo ha hecho 10.000 veces. Ordenando. Martín echó un vistazo a la etiqueta con el nombre. Max. Max Black, dijo. Inclinó la cabeza. ¿Sabes leer? Eso es un mejor comienzo que la mayoría de los que entran aquí después de las 11.
Hizo clic con su bolígrafo. ¿Qué quieres? Hamburguesa. Carne de res, mediana. Lechuga y tomate extra. Papas fritas. Coca-Cola Light. No has mirado el menú. Ya sabía lo que quería. Se lo devolvió. La vida es demasiado corta para la indecisión. 1. Max sostuvo el menú y lo miró con la expresión de alguien que intenta corregir una primera impresión. Hueles a bufete de abogados. Eso es correcto. Vaya. ¿Anotó algo? O tienes mucho éxito o llevas el traje de otra persona. El primero. Sí. Miró la chaqueta, el corte, la solapa, el grosor particular de la tela, que no parecía sacada de una percha. Me lo imaginaba. Se giró hacia la cocina y se detuvo. ¿Eres humano? No. Como si de verdad comieras y no sé, informes trimestrales. Como comida, confirmó Martín. De vez en cuando presento informes trimestrales, pero solo cuando la comida escasea. Max lo miró un segundo más. Entonces, algo que no era exactamente una sonrisa, pero que se le parecía, cruzó su rostro, y desapareció. 3. Detrás del mostrador, reapareció en el campo de visión periférico de Caroline aproximadamente 8 segundos después, la agarró del codo y tiró. De acuerdo, dijo Max con la voz baja y rápida de alguien que transmite información urgente, hay un ser humano realmente atractivo en la cabina de la ventana y necesito que lo veas antes de que me deje llevar por alguna emoción al respecto. Max. Mira. Cabina junto a la ventana. Traje oscuro. Por favor, dime que no me lo estoy imaginando. Caroline miró. Se quedó muy quieta. Oh no, dijo ella. Oh, no. Max la miró fijamente. Describes a alguien como genuinamente atractivo y tu respuesta es oh, no. Caroline se agachó lentamente detrás del mostrador, arrastrando a Max con ella. Se asomó por el borde como si estuviera vigilando. Lo conozco. Claro que lo conoces, dijo Max. ¿Por qué habría de ser sencillo algo? Tenemos, Caroline se alisó el delantal innecesariamente. Tenemos una historia. ¿Buena historia o historia complicada? Ambas. En general bien. Pero. Tiró del delantal otra vez. Me ha visto en muchos contextos. Buenos contextos. Contextos caros. Y ahora me va a ver en este contexto y llevo puesto. Señaló su uniforme con una desesperación apenas contenida. Poliéster. 2. Max miró el uniforme. No está tan mal. Mi bolso Prada costó más que este edificio. Tu bolso Prada ha desaparecido. Lo sé, Max, gracias por recordármelo. Solo digo que el contexto ha cambiado. Adáptate al contexto. Max se asomó por encima del mostrador. También está mirando su teléfono, así que tienes una oportunidad. ¿Y si piensa que me veo patética? Llevas un uniforme de camarera en un restaurante de Brooklyn a medianoche. La melancolía ya está presente. La cuestión es si vas a ser tú quien la asuma o quien la evite. Max se puso de pie. Vino aquí, Caroline. A medianoche. Con ese traje. O está de paso, lo cual no va con su estilo, o vino específicamente aquí, lo que significa que sabe que trabajas aquí, lo que significa. Él sabe que trabajo aquí, dijo Caroline en voz baja. Él fue quien me consiguió el trabajo. Max asimiló esto. Él es el que me consiguió el trabajo. Intercedió por mí ante Anne. Exhaló. Además, básicamente es el único amigo que tengo ahora mismo que no ha desaparecido. Max guardó silencio por un momento, lo cual, tratándose de Max, fue notable. De acuerdo, dijo. Entonces ve a saludar. Con el uniforme. Con el uniforme, Max tomó a Caroline por los hombros y la giró hacia las mesas. ¿Sabes qué es menos atractivo que un uniforme de camarera? Esconderte detrás de un mostrador porque te da vergüenza llevar un uniforme de camarera. Vamos. Caroline se enderezó. Miré la cabina de la ventana. Martín había dejado el teléfono y los miraba fijamente,
con la expresión típica de alguien que llevaba unos 30 segundos observando todo aquello y había decidido esperar a que terminara. Levantó una mano en un pequeño saludo. Caroline se cubrió brevemente el rostro con ambas manos. Luego las bajó, enderezó los hombros y se acercó. «¿Lo viste todo?», dijo ella. «Casi todo», confirmó Martín. «La parte en la que te agachaste fue especialmente intensa». «Cállate». Se deslizó en la cabina frente a él y se sentó con la agresiva compostura de alguien que había decidido tomar las riendas. «¿Qué haces aquí a medianoche?». Tenía hambre. Además, miró a su alrededor en el restaurante con genuina aprobación. El café que toma Earl parece que podría estar realmente bueno. «Es lo mejor de este lugar», admitió Caroline. Una frase que, sinceramente, no esperaba decir. Lo miró. «Cambiaste de piso en la empresa, ¿verdad?». No era exactamente una pregunta. «¿Cómo lo supiste?». «Porque estás aquí a medianoche un martes, lo que significa que trabajaste hasta tarde, lo que significa que algo cambió». Inclinó la cabeza. «Además, pareces alguien que acaba de ganar algo y está tratando de decidir cómo sentirse al respecto». Martín la miró. «¿Siempre se te dio bien eso? Saber leer a la gente». «En mi familia era básicamente una habilidad de supervivencia». Una pausa. «Buena cena». «Cena productiva». «Algo diferente». Tomó su vaso de agua. «¿Qué tal el trabajo?». Caroline guardó silencio por un momento. El silencio particular de alguien que hace un balance honesto. «Fue duro», dijo. «Me dolían los pies como nunca antes. Anoche me equivoqué 2 veces con el pedido de una mesa y un tipo me dejó $2 en una cuenta de 40, lo cual estoy casi segura de que fue a propósito». Miró la mesa. «Pero el sábado gané $63 en propinas, y cuando llegué a casa me sentí, no sé, como si de verdad hubiera hecho algo». «Lo tenías. No le des demasiadas vueltas». «No lo soy». $63 en propinas en un restaurante de Williamsburg un sábado es un logro objetivo. Casi sonrió. «Sí, más o menos». Max reapareció con el pedido de Martín, lo colocó delante de él con la eficiencia precisa de alguien que ha decidido que un cliente merece todo su esfuerzo, y los miró a ambos con una curiosidad profesional apenas disimulada. «Max», dijo Caroline, «este es Martín». «Martín, este es Max, hizo una pausa, compañero de trabajo. Y también la única persona en un radio de 5 manzanas que me dirá la verdad sobre cualquier cosa». «Un listón muy alto», dijo Martín, extendiendo la mano. Max lo sacudió con la franqueza de quien toma la medida final. «Tú fuiste quien la trajo aquí». «Anne es una buena jefa», dijo Martín. «Dio con la talla en el lugar adecuado». Max lo pensó. Luego miró a Caroline. «Me gusta». «No le digas eso», dijo Caroline. «Ya tiene suficiente confianza en sí mismo». «Estoy aquí mismo», dijo Martín. «Lo sé», dijeron ambos al mismo tiempo. Se miraron. Max volvió a esbozar una leve sonrisa. Ella le rellenó el vaso de agua sin que él se lo pidiera y regresó al mostrador. Martín cogió su hamburguesa y se la comió, y estaba realmente buena, no una buena hamburguesa sofisticada, ni una buena hamburguesa ambiciosa, sino la buena y honesta de algo hecho correctamente con ingredientes decentes por alguien que sabía lo que hacía. 3. Fuera de la ventana, Williamsburg seguía su ritmo nocturno. Una pareja pasó discutiendo, con la energía característica de quienes saben que todo estará bien. Un taxi esperaba en la esquina. Las farolas cumplían su función. «Earl me llamaba Orlando Bloom», dijo Martín. Caroline apoyó la cabeza sobre los brazos cruzados y se rió hasta que le temblaron los hombros. Desde el otro lado del restaurante, Earl levantó la vista de su teléfono, asimiló la noticia y volvió a leer con la expresión de un hombre cuyo juicio se había confirmado una vez más como correcto. Capítulo 14, ¿por qué no se enamora? Martín apartó la hamburguesa después de 2 bocados. Esto no era una crítica a la hamburguesa en sí, que tenía un aspecto bastante aceptable. Era una crítica a lo que había observado a través de la ventana de la cocina unos 6 minutos antes. Oleg, el cocinero,
un hombre cuya presencia sugería una relación complicada con los límites profesionales, hacía algo con las manos que Martín decidió no investigar más a fondo. Se bebió su Coca-Cola Light y consideró que eso era una comida completa. El restaurante cerró a las 2. Max cerró la caja con la eficiencia enérgica de alguien que lo ha hecho 100 veces y tiene opiniones sobre la forma más rápida de hacerlo. Caroline contó el bote de propinas en una mesa aparte con la concentración de alguien para quien $63 representaban algo real ahora, como nunca antes. Lo dividieron a partes iguales sin discusión. Martín observó la escena y notó que, cualquiera que fuera el acuerdo entre ellos, se había alcanzado de forma limpia. «¿Vienes con nosotros?», le informó Max, más que preguntarle, mientras se desataba el delantal. Caroline dijo que vives en Queens, lo cual a estas horas es un compromiso, y tenemos un sofá. El sofá ha visto días mejores, añadió Caroline, sin levantar la vista de las facturas. Todos los sofás de Brooklyn han visto tiempos mejores. Es un problema generalizado en todo el distrito. Max miró a Martín. ¿Vienes? Martín miró su reloj. Miró la puerta. Miró la ventana por donde la calle Williamsburg seguía su curso nocturno. De acuerdo, dijo. El apartamento estaba a 3 manzanas, en el segundo piso de un edificio con el encanto particular de un lugar que había sido muchas cosas a lo largo de los años y que, gracias a su perseverancia, se había convertido en un hogar. Desde la escalera se percibía un olor a comida que llegaba hasta el tercer piso. La puerta tenía una cerradura que requería una secuencia específica de movimientos y elevación para abrirse. Por dentro, pequeña, con un ambiente auténticamente vivido, donde reina el caos productivo de 2 personas que intentan convivir en un espacio reducido. Un rincón de la cocina estaba dedicado a la repostería, con la ambición organizada de un proyecto serio, bolés para mezclar apilados, bolsas de harina y azúcar apiladas, y una batidora de pie que era, sin duda, lo más bonito de la habitación. Caroline se movía rápidamente por la sala de estar, recogiendo prendas de ropa del sofá y la silla con la vergüenza ensayada de alguien que había dejado de ser capaz de mantener sus estándares anteriores y no se había reconciliado del todo con ello. Martín se metió las manos en los bolsillos y miró a su alrededor con un interés genuino y pausado. «Está bien», dijo. Caroline lo miró. «Lo digo en serio. Es cálido. Es el hogar de alguien de verdad». Señaló con la cabeza el rincón de la repostería. «Eso sí que es un lugar acogedor». Max, que ya se había cambiado el uniforme y llevaba pantalones cortos y una camiseta desgastada que parecía de un concierto de los 90, miraba la mesa de mezclas con el orgullo propio de un artista respecto a sus herramientas. «La mesa de mezclas me costó más que la fianza del alquiler. Mi casero cree que estoy loca». «No se equivoca, pero tampoco tiene razón», dijo Martín. «¿Qué opinas?» «Cupcakes, sobre todo. Estoy trabajando en la receta». Bajó un bol sin más. «Vas a probar una muestra quieras o no, así que mejor pídela». «2 docenas», dijo Martín. «Yo pago». «No lo harás», dijo Max. «Siéntate». Martín se sentó. La observó trabajar, la eficiencia de alguien que sabía exactamente lo que hacía, midiendo sin aspavientos, con movimientos precisos y económicos. Max Black era, según había comprobado en unos 90 minutos, una de esas personas cuya apariencia era pura agudeza y humor seco, pero cuyo carácter real era considerablemente más cálido de lo que sugería la imagen. Había estado pendiente de Caroline desde el momento en que ésta entró en aquel restaurante, y lo hacía sin que pareciera un favor, que era la versión más sofisticada. «Estaba un poco preocupado», dijo Martín a la habitación, después de dejar el hotel. «Me imaginaba a Caroline tratando de negociar con alguien en un banco del parque». «Puedo oírte», dijo Caroline desde el dormitorio. «Se supone que debes hacerlo». «Llegó al restaurante luciendo como si hubiera salido de una revista», dijo Max, mientras doblaba los ingredientes secos, lo cual en Williamsburg es prácticamente un disfraz. Ann la contrató de inmediato, lo cual creo que se debió en un 40% al trabajo y en un 60% al impacto visual. «Tiene sentido», dijo Martín. 1. «Está aprendiendo», dijo Max con naturalidad, no exactamente como un halago,
sino como una observación respetuosa. Se queja de los zapatos, del uniforme y de los clientes, pero cumple con su trabajo. Y lo hace mejor de lo que cree. No le digas eso, dijo Martín. Dejará de esforzarse tanto. Lo sé, dijo Max, mirando por encima del hombro. No eres tan tonta como sugiere el traje. Es lo más bonito que me han dicho esta semana. Es martes. Aún cuenta. Caroline reapareció con un vestido blanco que, evidentemente, había guardado en la maleta desde el principio y que había estado reservando para alguna ocasión, aunque quizás no supiera para qué. Se veía como siempre, la misma versión de sí misma, pero con un toque diferente. Martín se puso de pie, y el saludo fue sencillo y natural, un brazo alrededor de sus hombros, un beso en la coronilla, el lenguaje corporal de dos personas que se conocían lo suficientemente bien como para haber superado la timidez. Te ves igual que siempre, dijo. Caroline miró al suelo por un momento. Es la primera vez que alguien dice eso en 2 semanas. Siéntense, dijo Max. Los dos. La primera tanda dura 20 minutos. Se sentaron en el sofá, Martín en un extremo, Caroline en el medio, y Max se sentó en el otro extremo una vez que la masa estuvo en el horno, llevándose una rodilla al pecho. El apartamento estaba silencioso, como suelen estarlo los apartamentos a altas horas de la noche, la ciudad seguía su curso fuera de la ventana, el horno hacía tic-tac. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo Max a Martín. Seguro. Lo miró con la misma mirada directa que le había estado dedicando desde que entró, algo que no era exactamente un desafío, pero que requería una respuesta sincera. Tú y Caroline. Claramente se gustan. Se conocen desde hace años. Unos pocos años, dijo Martín. Entonces, ¿por qué no están juntos? Caroline miró al techo. Martín reflexionó sobre la pregunta. Max la formulaba en serio, lo que significaba que merecía una respuesta seria. ¿Quieren la versión honesta o la versión diplomática?, dijo. Nunca he usado la versión diplomática en mi vida, dijo Max. ¿Qué opinas? Martín miró sus manos un momento. He pasado mucho tiempo viendo a gente casarse. Buena gente, gente inteligente, gente que lo decía de corazón. Hizo una pausa. Y luego he visto a algunas de esas mismas personas en una sala de conferencias 3 años después, destrozándose mutuamente, peleando por cosas que antes ni siquiera les importaban, porque en realidad pelean porque se amaron una vez y ahora ya no, y ninguno de los dos entiende cómo ha pasado. Levantó la vista. Los votos matrimoniales son realmente hermosos. El problema es que se les pide que cubran demasiada distancia. Nadie sabe quiénes serán dentro de 10 años. Max guardó silencio por un momento. Entonces simplemente, no lo haces. Soy sincero sobre lo que puedo ofrecer. Y ahora mismo es esto. Señaló la habitación, la hora tardía, la compañía agradable, el horno funcionando. Y creo que eso tiene su valor. Esa es una justificación muy elegante, dijo Max, para no querer ser vulnerable. Martín la miró. No te equivocas. Max pareció un poco sorprendido de haber aceptado. La mayoría de la gente discute cuando digo eso. La mayoría de la gente no lo ha pensando lo suficiente como para saber que tienes razón. Se recostó. Eso no cambia la conclusión, pero no te equivocas. Caroline, que había estado mirando al techo durante toda la conversación, dijo, podemos hablar de algo que no sea mi vida amorosa o la indisponibilidad emocional de Martín. El negocio de los cupcakes, dijo Martín de inmediato. Max lo señaló. Ahí lo tienes. Ahora sí que eres útil. Estuvieron hablando del negocio de los cupcakes hasta que sonó el temporizador del horno. Los cupcakes eran, sin exagerar ni por cortesía, extraordinarios. Martín cogió uno, luego un segundo, y después miró los 10 que quedaban en la rejilla de enfriamiento con la expresión de alguien que está revisando sus prioridades. Max, dijo. Lo sé, dijo ella. Esto es algo real. Lo sé. Quiero decir, esto es un negocio. Esto es un negocio de verdad. Estamos trabajando en ello, dijo Caroline,
con la energía particular de alguien que había encontrado un proyecto que la ayudaba a mantenerse concentrada. Necesitamos capital inicial, una cocina bien equipada, algún tipo de... No hagas nada legalmente hasta que hables conmigo, dijo Martín. Estructura empresarial, contratos, cualquier acuerdo, consúltalo conmigo primero. Es gratis. Max lo miró. ¿Por qué? Porque me comí tus pastelitos y me gustaría seguir comiéndolos. Es puro interés propio, la verdad. Eso es lo primero que has dicho esta noche que me creo completamente, dijo Max. Martín empaquetó los pastelitos restantes. Dejó $50 en el mostrador, sabiendo que Max le discutiría por ellos a la mañana siguiente. Le estrechó la mano con la solemnidad de quien da por terminada una reunión de negocios, lo que la hizo reír, una risa genuinamente sorprendida, por primera vez. Abracé a Caroline en la puerta con la naturalidad de dos personas que se habían establecido en algo honesto y sostenible. Vas a estar bien, dijo. Lo sé, dijo. Y por primera vez desde el arresto de su padre, lo decía en serio. Para cuando Martín llegó a la oficina a la mañana siguiente, los pastelitos ya no estaban. Rachel se había comido uno, que describió como realmente impresionante. 3 compañeros del piso 38 aparecieron en cuestión de minutos, lo que sugería que la oficina tenía un sistema de detección de pastelitos que él desconocía. Donna había cogido 2 sin preguntar y le había dirigido una mirada que decía que le había hecho un favor que él entendería más tarde. 5 días después, Martín y Harvey se encontraban en una sala de conferencias en el 20º piso del mismo hotel de Midtown que había acogido la cena de ayuda mutua, realizando las primeras entrevistas para el nuevo grupo de asistentes legales de la firma. Rachel estaba sentada en el escritorio exterior, organizada y sin prisas. Donna estaba sentada en el escritorio de al lado, lo que en la jerarquía informal de la empresa equivalía a 2 generales compartiendo un puesto de mando, profesionales y corteses, plenamente conscientes de las capacidades de la otra y pendientes de lo que hacía la otra. Las entrevistas no iban bien. Harvey había desarrollado una expresión particular para esto, ni desprecio ni aburrimiento, sino el rostro de un hombre que observa algo que no alcanza lo que él consideraba posible. La había mantenido desde el 4º candidato. Barlow, dijo Harvey después de que el 7º candidato se marchara, ofrece la mejor formación jurídica del país. Entonces, ¿por qué sigue enviándonos gente que cree que la confianza es lo mismo que la competencia? Porque la confianza es más fácil de demostrar en una entrevista que la competencia, dijo Martín sin levantar la vista de los archivos. También se podría argumentar que usted es parcialmente responsable. Su historial de victorias crea una expectativa que atrae a personas que quieren asociarse con el éxito en lugar de personas que quieren trabajar duro. Harvey lo pensó. Probablemente sea cierto y no me importa. Lo sé. Martín dejó un archivo. Siguiente. Donna tomó el siguiente formulario de inscripción. Se abrió, comenzó no la del ascensor, de pie, sino la de las escaleras, y un joven salió por ella a un ritmo entre caminar y trotar, algo desaliñado, cargando un maletín con la fuerza de quien lo hubiera sujetado corriendo. Levantó la vista, miró a lo largo del pasillo, divisó la mesa de entrevistas y cambió de rumbo. Tendría unos 25 años, quizás. Su aspecto pulcro sugería que el traje era una decisión reciente y meditada. Sus ojos penetrantes recorrían la habitación con rapidez. Además, respirar con más dificultad que al subir un tramo de escaleras. Donna miró el formulario. ¿Eres Mike? 2. Mike Ross, sí. Se arregló la chaqueta y se recompuso. Sé que llego tarde, 5 minutos, vi la lista de asistencia, y entiendo perfectamente si eso me descalifica, pero si hay alguna posibilidad de... Lo que quiero saber, dijo Donna con la precisión de una abogada que había asimilado durante una década la técnica de entrevista de Harvey por contacto directo, es por qué llegas tarde y por qué subiste por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Mike Ross echó un vistazo por el pasillo. Luego volvió a mirar. Había un problema en el vestíbulo. Necesitaba subir por las escaleras. La expresión de Harvey cambió de aburrimiento a algo más alerta. Miró a Martín.
Martín ya había dejado el bolígrafo y miraba fijamente la puerta del pasillo con la atención específica de alguien que hubiera oído algo en una respuesta que mereciera un examen más detenido. Harvey tuvo un pequeño gesto con Donna. El señor Specter le recibirá, dijo Donna. Mike Ross pareció ligeramente sorprendido. Tomó su maletín, entró en la suite y le tendió la mano a Harvey. Espectro Harvey. Harvey lo sacudió. Mike Ross. Se giró. Martín, un poco más joven de lo esperado, se acomodó en su silla con la naturalidad de alguien que se sentía completamente cómodo con la autoridad que la sala le había otorgado. ¿Y ustedes? Primero terminemos con la parte de Harvey, dijo Martín amablemente, y luego haremos las presentaciones. Mike aceptó esto con la ligera recalibración propia de alguien que se adapta a una habitación que no era exactamente como la había imaginado. Dejó el maletín en la esquina del escritorio. Entonces, ya fuera por los nervios, por la inercia o por la particular física de un pestillo que había sufrido mucho esa mañana, el maletín se inclinó. El pestillo cedió. Varias bolsas de plástico transparente cayeron al suelo. La sala procesó esto en aproximadamente 2 segundos de silencio absoluto. Harvey miró las bolsas. Miró a Mike Ross. Su expresión había cambiado por completo, no era ira, ni diversión exactamente, sino la particular agudeza de alguien que acababa de ser sorprendido, algo que no le ocurría a Harvey Specter con la suficiente frecuencia como para tener una reacción habitual. Mike Ross miró las bolsas, a Harvey, a Martín y de nuevo a Harvey, con la expresión de un hombre que observa cómo se cierra la última salida disponible. Martín exhaló lentamente por la nariz. Luego, casi sin querer, soltó una risa silenciosa. Harvey lo miró. La trama de Suits, dijo Martín en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Harvey arqueó una ceja. Lo siento, dijo Martín. Era un pensamiento personal. Miró a Mike Ross con genuino interés. Recoge eso. Luego siéntate. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y luego explícanos por qué alguien con lo que supongo que es una memoria casi perfecta y sin título de abogado está haciendo una entrevista en el mejor bufete de Nueva York. 1. Mike Ross lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Cómo lo hiciste? Lo del maletín me indicó que estás nervioso, lo que significa que te importa. Las escaleras me indicaron que eres ágil. El hecho de que entraras en la habitación de todos modos me indicó que calculas el riesgo en tiempo real y que te sientes cómodo apostando por ti mismo. Martín ladeó la cabeza. El resto es deducción. Hizo una pausa. Siéntate, Mike. Harvey miraba ahora a Martín con la expresión particular que reservaba para las cosas que guardaba en silencio. Mike Ross se sentó. Afuera, en el pasillo, Rachel y Donna intercambiaron unas breves miradas por encima de sus respectivos escritorios, una mirada que encierra toda una conversación. Luego, ambos volvieron al trabajo. Martín pensó, mientras se acomodaba en su silla, el juego se acaba de poner mucho más interesante. Capítulo 15, la hermana de Raj. La sala de entrevistas se había quedado en completo silencio. Mike Ross estaba sentado frente a Harvey Specter, con la quietud cautelosa de quien, tras evaluar la situación, había llegado a la conclusión de que la quietud era, por el momento, la mejor estrategia. Las bolsas de plástico habían sido recogidas del suelo y guardadas en el maletín, que ahora estaba cerrado, lo cual, todos en la sala coincidieron en silencio, era una mejora. Harvey lo miró con la expresión de un hombre que no se había sorprendido en mucho tiempo y que estaba decidiendo qué sentía al respecto. ¿Cómo supiste que eran policías? Preguntó Harvey. La mirada de Mike se dirigió brevemente a la puerta del pasillo, y luego volvió a ella. Cuando tenía unos 12 años, leí un libro, una novela policíaca bastante desconocida, donde el protagonista era un mensajero al que le pasó exactamente lo mismo. Agentes de paisano en el vestíbulo de un hotel, fingiendo que esperaban a alguien. Hizo una pausa. En el libro, la clave era que la gente real que espera en un vestíbulo revisa sus teléfonos, la puerta, la hora, buscan lo que esperan. Estos dos estaban mirando la habitación. Así que te acercaste y le preguntaste a uno de ellos qué hora era, dijo Harvey.
El instinto policial es responder a una pregunta directa a cubierto. Un narcotraficante no se acercaría a un policía para preguntarle la hora. Se encogió de hombros. Me dio unos 40 segundos. Subir las escaleras fue más rápido que esperar el ascensor. La suite era tranquila. Harvey giró la cabeza y miró a Martín, que estaba en el sofá con una pierna cruzada sobre la otra y la barbilla apoyada ligeramente sobre dos dedos, observando el intercambio con la atención que solía reservar para los alegatos finales. Harvey arqueó una ceja. Tú decides. Martín negó levemente con la cabeza. Tu salario, tu habitación. Harvey se dio la vuelta. Solo aceptamos graduados de la Facultad de Derecho de Harvard. Tú no fuiste a Harvard. No fuiste a ninguna facultad de Derecho. No, dijo Mike. Entonces, dame una razón por la que no debería pedirle a seguridad que te acompañe a la salida. Porque el manual jurídico de Barbary está abierto sobre el escritorio frente a ti, dijo Mike, y no lo has cerrado desde que me senté. Eso significa que o vas a preguntarme algo, o ya lo has decidido y estás esperando a ver si te lo ofrezco. Miró a Harvey a los ojos. Te lo ofrezco. Cualquier página. Cualquier pregunta. Harvey lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, sin apartar la mirada, abrió el manual en una página al azar y leyó una pregunta. Mike respondió. Harvey pasó a otra página. Lee otra pregunta. Mike también respondió a esa pregunta. Y la siguiente. Y la siguiente. Martín observaba. Esta era la parte que le intrigaba, no si Mike Ross era tan inteligente como sugería el expediente, porque el expediente había sido bastante convincente en ese sentido, sino cómo se comportaría bajo la presión particular de Harvey, que era menos como una entrevista y más como ser examinado bajo buena luz por alguien a quien se le pagaba profesionalmente para encontrar fallos. Mike se mantuvo firme. Más que firme, cuestionó una respuesta, corrigió una premisa en otra pregunta y, en el cuarto intercambio, detectó una ambigüedad en la formulación de Harvey y pidió una aclaración antes de responder, lo cual fue la decisión correcta. 2. Martín se permitió una pequeña satisfacción personal. Harvey cerró el manual. Un bono de firma de 25.000, dijo Harvey. Serás mi asociado. Las horas las gestionarás tú, es decir, serán considerables. Me reportarás directamente. No hables de tu formación académica con nadie. Si alguien pregunta, Dales que estudiaste en Harvard. Hizo una pausa. Y lo del maletín no se repetirá. Mike Ross parpadeó una vez. Yo, sí. Sí. Absolutamente. Sal de aquí, dijo Harvey. Ven el lunes. Pídele los papeles a Donna. 1. Mike se puso de pie, recogió su maletín con el cuidado excesivo de alguien que ha aprendido la lección, estrechó la mano de Harvey, asintió con la cabeza a Martín, quien le devolvió el gesto con un leve asentimiento, y se marchó. La puerta de la suite se cerró. Martín descruzó las piernas. Jessica va a tener opiniones. Jessica no necesita formarse opiniones sobre cosas que desconoce. Esa es una interpretación muy optimista de cómo funciona esta empresa. Necesito a alguien que realmente sepa pensar, dijo Harvey, sin mostrarse a la defensiva. Los estudiantes de Derecho de Harvard de este año son técnicamente competentes, pero carecen de imaginación. Él es todo lo contrario. Acepto el trato. La situación del examen de abogacía. Es mi problema, dijo Harvey, cogiendo su vaso de agua. Ya tienes suficientes problemas propios de los que ocuparte. Martín lo aceptó. Era cierto. Las entrevistas restantes duraron otras 2 horas. Harvey y Martín aprobaron a 4 candidatos a doctor en jurisprudencia del grupo del día, competentes, sólidos, con un trabajo que resistiría la presión, y rechazaron a 8, lo que representó una tasa de rechazo más alta de lo habitual y reflejó más el estado de ánimo de Harvey que el desempeño real de los candidatos, pero Martín se guardó esta observación para sí mismo. El último candidato del día fue llamado a las 4:45. Su nombre en el formulario era Priya Kotrapali. 3. Tenía 20 y tantos años,
con la compostura propia de alguien que se había preparado a conciencia y lo sabía, y la mirada directa de quien creció en un hogar donde se esperaba que uno defendiera sus ideas con claridad. Además, como Martín había calculado antes de que entrara por la puerta, era casi con toda seguridad la hermana de Raj, la misma complexión, el mismo matiz musical en el nombre. Raj había mencionado la semana anterior que su hermana estaba terminando su licenciatura en Derecho y que había estado buscando trabajo en bufetes de Nueva York. Dejó que Harvey corriera los primeros 10 minutos. Respondió a todo con claridad, sin ostentación ni aparentar una seguridad que no tenía, simplemente de forma precisa y concisa, con alguna que otra pequeña matización que demostraba que conocía la diferencia entre lo que sabía y lo que tendría que consultar. Harvey miró a Martín. Martín asintió una vez. Bienvenido a Pearson Hartman, dijo Harvey. Formarás parte del equipo de Martín. Habla con Rachel sobre el proceso de incorporación. Priya Kootrapali les dio las gracias a ambos con la satisfacción contenida de alguien que ha trabajado muy duro para conseguir algo y que decide no celebrarlo hasta estar sola. Después de que ella se fue, Harvey miró a Martín con una expresión que denotaba que algo estaba siendo sopesado. Kootrapali, dijo. Es un nombre común, dijo Martín. Lo es. En el sentido de que existe y más de una persona la tiene. Martín recogió su chaqueta. Es la mejor candidata que hemos visto hoy. Posiblemente la mejor que hemos visto en esta ronda. Harvey mantuvo la mirada un instante más, y luego la soltó. Donna tiene los papeles. Martín tomó un taxi de regreso a Queens. El edificio de apartamentos emitía sus ruidos habituales del atardecer, la televisión de alguien a través de la pared, el crujido de las tuberías, la acústica particular de un pasillo que había escuchado muchas conversaciones. Podía oler la comida antes de llegar al rellano del cuarto piso, lo que significaba que alguien había pedido comida en grandes cantidades. Empujó la puerta del apartamento y encontró a todo el grupo reunido, Leonard y Penny colocando una cantidad desmesurada de cajas de comida para llevar sobre la mesa del comedor. Howard, que aparentemente había estado allí desde media tarde, sentado con su silla girada hacia la cocina de una manera que sugería que había estado intentando conversar con quienquiera que estuviera allí. Raj de pie junto a Howard con la expresión de un hombre que intentaba manejar una situación que había previsto y para la que no estaba del todo preparado. Sheldon en su sitio, con el portátil abierto y los auriculares puestos. Y junto a la encimera de la cocina, examinando el apartamento con la cautelosa curiosidad de quien explora un territorio desconocido, Priya Kootrapali. Raj vio a Martín y recorrió la distancia que separaba su habitación en unos 4 pasos, atrayéndolo hacia un abrazo que contenía una gran cantidad de alivio. Martín. Eres sinceramente mi persona favorita. Te escuché las 3 primeras veces que me enviaste un mensaje de texto, dijo Martín. La familia Kootrapali tiene una memoria prodigiosa para la amabilidad. Mi abuela todavía habla de un vecino que la llevó en coche en 1987. 2. Raj. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Eso es lo que quiero decir. Martín le dio una palmada en la espalda y se separó. Al otro lado de la habitación, Priya observaba la escena con la leve sonrisa de quien había crecido viendo a su hermano hacer exactamente lo mismo y lo encontraba a la vez entrañable y agotador. Ella cruzó la línea. Gracias, Martín. Lo digo en serio. No tienes que darme las gracias. Respondiste correctamente a todas las preguntas y corregiste a Harvey en la pregunta sobre la política de deferencias de Siebran, algo que casi nadie hace. Extendió la mano. A partir del lunes, llámame jefe. Hasta entonces, llámame Martín. Una colaboración agradable, dijo, sacudiéndolo. Ay, dijo Howard, desde su silla, sin dirigirse a nadie en particular, mientras observaba el apretón de manos con una expresión que sugería que estaba procesando una serie de sentimientos en tiempo real. Penny había decidido claramente que aquello era una celebración y se había organizado en consecuencia. La comida para llevar cubría casi toda la mesa, las bebidas se servían en vasos de verdad en lugar de las típicas tazas variadas, y había encontrado una guirnalda de luces por ahí y la había colocado a lo largo de la ventana, lo que le daba al apartamento una calidez que no solía tener.
Howard se puso de pie para hacer el primer brindis con la energía de alguien que la había estado guardando. A la brillante y bella Priya Kotrapali, felicidades por tu graduación, tu nuevo trabajo y tu excelente gusto en bufetes de abogados. Puedes sentarte cuando quieras, dijo Raj. Y que este sea el comienzo de una carrera extraordinaria en una de las grandes ciudades del mundo. Howard. Howard se sentó. A Priya. Por Priya, dijeron todos en la habitación, y bebieron. Priya se puso de pie, lo que sorprendió un poco a todos. Entonces me toca a mí hacer el segundo. Miró a Martin. A Martin Scott, que se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard hace un mes y ya es abogado senior en Pearson Hartman, habiendo firmado 14 contratos millonarios en una sola noche. 2. Penny emitió un sonido que no llegó a ser una palabra. ¿Y quién, al parecer, hizo todo esto mientras vivía en Queens con 4 científicos y actuaba como si fuera completamente normal? 2. Por Martín, decía la sala. Martín bebió agua y miró al techo. Penny apareció a su lado. De acuerdo. Necesito que me lo expliques, porque entendí aproximadamente una de cada 5 palabras. Eso significa que le está yendo muy bien en el trabajo, dijo Leonard con tono servicial. Entendí esa parte. Lo que necesito que me expliquen es lo de los 14 millones de dólares. Está en los contratos, dijo Martín. Se distribuye a lo largo del tiempo. ¿No es? Martín, dijo Penny, poniendo la mano sobre su brazo. Trabajo por $11 la hora. ¿Me puedes dar esto? 2. Él la miró. Felicidades. Es algo muy importante. Gracias. Lo abrazó brevemente, con esa calidez espontánea que Penny solía transmitir a todos en cualquier lugar donde estuviera. De verdad. Estoy orgullosa de ti, aunque no lo entienda. Puede que sea la mejor crítica que he recibido nunca, dijo Martín. La comida estaba buena y había muchísima, justo lo que buscaba. La conversación fluía como suelen hacerlo las conversaciones de grupo cuando todos en la mesa se caen bien, se superponían, saltaban de un tema a otro, y a veces incluso se desarrollaban 3 conversaciones distintas simultáneamente sin que ninguna chocara. Sheldon dio una explicación de 20 minutos sobre por qué la integridad estructural de los envases para llevar era superior a la comida que contenían, algo que nadie había pedido y que todos ignoraron, algo con lo que Sheldon no tenía ningún problema. Howard le puso a Priya 4 canciones diferentes en su Theremin a través de YouTube porque había mencionado que tenía uno y ella había cometido el error de expresar una curiosidad educada. Leonard contó una historia sobre un experimento fallido que había llenado el tercer piso del edificio de física de Columbia con un olor que aún no se había identificado ni resuelto por completo, y que aparentemente seguía bajo investigación. Penny contó una anécdota sobre una audición que había salido mal de una forma que nadie en la sala de casting había previsto, y que fue tan graciosa que incluso Sheldon levantó la vista de su portátil. Entonces Priya se excusó para ir al baño, y la mesa se reconfiguró con la energía particular de las personas que habían estado esperando para tener una conversación diferente. Raj reunió al grupo de hombres en un corrillo con la autoridad solemne de quien convoca una sesión de emergencia. Quiero ser absolutamente claro, dijo con voz muy baja. Nadie toca a mi hermana. Raj. Comenzó Howard. Tú, dijo Raj, señalando, tenías exactamente la misma expresión que Gollum cuando ve el anillo cuando ella entró. Lo vi suceder. 1. Howard abrió la boca. Lo vi suceder, Howard. Howard cerró la boca. Raj se volvió hacia Martín. Y tú, te lo agradezco, de verdad, pero no puedes aprovecharte de que eres su jefe para. Lo entiendo perfectamente, dijo Martín. Lo digo en serio. Lo sé. Y estoy de acuerdo. Martín sostuvo su mirada. Es tu hermana y es mi empleada. Ambas cosas son motivo suficiente para descalificarla, y lo digo sin ninguna duda. Raj lo observó. Luego exhaló. Bien. Perfecto. Una pausa. La verdad es que me preocupa un poco más que sea ella quien cause problemas. Leonard levantó la vista de su bebida. Espera, es tu hermana.
Ella ha estado intentando que Martín entre en su vida desde aproximadamente su tercer año de la Facultad de Derecho, dijo Raj. No ha dado resultado. No sé si sentirme aliviado o confundido. Aliviado, dijo Martín. Es muy persistente, dijo Raj. Lo heredó de nuestra madre. Es ella. Leonard se interrumpió. Empezó de nuevo. ¿Cómo es? Quiero decir. Solo para tener una idea. En términos de... Llevas una hora sentado frente a ella, dijo Martín. Lo sé. Estaba preguntando. Piensa, dijo Martín, en el desfile de moda de Victoria's Secret. Ahora quítale las alas, porque son teatrales, y concéntrate solo en... Cada hombre en la mesa fue sometido a una recalibración personal. Incluso Raj, que había planteado toda esta conversación como una advertencia, se quedó mirando al vacío por un momento con una expresión que sugería que la imagen era, de hecho, extremadamente efectiva. Sheldon levantó la vista de su portátil. No entiendo por qué esa referencia en particular produce esa respuesta fisiológica en particular. El desfile de Victoria's Secret es un evento comercial. Las modelos son profesionales pagadas. Las alas son estructuralmente impresionantes, pero no cumplen ninguna función aerodinámica. Sheldon, dijeron todos, en distintos tonos. Sheldon volvió a su ordenador portátil. Penny regresó de la cocina con el vaso lleno, miró la mesa repleta de hombres con expresiones diversas que reflejaban sus pensamientos más íntimos y se sentó junto a Martín. ¿Qué me perdí?, dijo. Discusión técnica, dijo Martín. Penny miró a Leonard, que miraba fijamente su comida. Miró a Howard, que miraba fijamente al techo. Miró a Raj, que miraba su teléfono con la concentración de alguien que en realidad no estaba leyendo nada. Claro, dijo Penny. Ingeniería. Ella chocó su copa con la de Martín. Fuera de la ventana, Queens hacía su magia vespertina, la particular nana urbana del tráfico, las voces y la ciudad ejecutando sus incesantes procesos de fondo. Dentro, las guirnaldas de luces que Penny había colocado iluminaban el extremo cálido de la habitación y lo mantenían. Martín tenía a su asistente legal. Harvey tenía a su asociado. La firma tenía un nuevo capítulo. Todo más o menos